Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dina Niriocho Sedano, de tercera secundaria, y voy a hablar sobre los derechos de la primera, segunda y tercera generación. Primero, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Los derechos humanos están basados en las necesidades de respetar la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de sus características. Los derechos humanos están recogidos de la Declaración Universal que aprobaron las Naciones Unidas en el año 1948. En la primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos a finales del siglo XVIII por la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Se basa en garantizar los derechos de la libertad de todas las personas. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incluidos poco a poco por finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Más que nada tratan de fomentar la igualdad entre todas las personas, ofreciendo así igualmente a todas las mismas oportunidades para que tengan una buena vida. Los derechos de la tercera generación han ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Mediante este mapa conceptual voy a explicar las tres generaciones. En la primera generación, a inicios del siglo XVIII y XIX, se basa en los derechos civiles y políticos. Se trata de limitar la acción de poder y garantizar la participación política de todos los ciudadanos. En la primera generación se va a basar más en el valor sobre la libertad. Unos derechos civiles serían el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, entre otros. En derechos políticos sería el derecho al voto, a la asociación, a la huelga, etc. En la segunda generación, a inicios del siglo XIX y XX, se basan en los derechos económicos, sociales y culturales, que garantizan unas condiciones de vida dignas para todos, e igual también. Por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. En la tercera generación, durante el siglo XX y XXI, se basan los derechos de la justicia, paz y solidaridad, que se encargan de promover relaciones pacíficas y constructivas, como derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al de desarrollo. En la tercera generación se basa en el valor de la solidaridad, al igual que en la segunda generación, sobre el valor de la igualdad. ¿Qué son los derechos constitucionales? Son los derechos reconocidos por el Estado peruano y se encuentran en la Constitución Política del Perú durante el año 1993. Se dividen en tres grupos: los fundamentales, los sociales y económicos, y los políticos. En los fundamentales tenemos algunos ejemplos, que sería derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. También a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. También derecho a la propiedad y a la herencia. En los derechos sociales y económicos tenemos el derecho al trabajo, que es un deber y a la vez un derecho. Todos tienen derecho también a la protección de la salud, la del medio familiar y a la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defenderlo. En defensa. Tenemos derecho a la educación, también derecho a la comunidad, y el Estado protege especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situaciones de abandono. En los derechos políticos, son ciudadanos, se basan realmente en que son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere de la inscripción electoral. Tiene también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. Los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos mediante referéndum. Gracias.